fiel y proclamarte a las naciones, nos podemos reunir, podemos celebrar, podemos ocuparnos en las cosas de arriba, en las cosas del reino celestial. Podemos en un mismo espíritu hallar fortaleza y consuelo para perseverar en el peregrinaje hasta el día en que tú quieras venir y nos llames a tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque no somos pocos, sino millares, alrededor del mundo, de generaciones pasadas también, y aún los que han de ser salvos, los que estarán presentes y unidos al coro celestial por toda la eternidad. Te damos gracias porque es tu palabra, una palabra efectiva que tú mismo has revelado y preservado, por la cual almas aún no convertidas serán humilladas ante ti. Almas que aún no confiesan su necesidad de un Salvador podrán hallar ese refrigerio, ese descanso, esa limpieza necesaria para ser bañadas en tu santidad. Te damos gracias, Señor, porque es tu nombre y tu palabra, es tu poder, el que hoy nos permite estar aquí y nos permite también en este lugar alabarte por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 343. En pie cantemos. 343.
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. En la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a cantar el número 8 en nuestro himnario. Número 8. Jesús.
el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 21. Ahí leeremos la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Mateo 21, del versículo 1 leeremos hasta el 17. Veamos juntos, pausadamente. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traedla. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad al valle. Hosana. Alabados en todo cuanto aquí esta mañana se haga, sea de corazón, lo que brindamos, el tributo que demos para la exaltación del nombre del Señor. Traemos nuestra ofrenda al Señor esta mañana con acciones de gracias, expresando confianza también en la provisión que Él, en su promesa, nos ha de dar, el pan diario, en la medida que también nosotros buscamos de su justicia, de su reino primeramente. Hermano Ismael, por favor, ¿nos puede ayudar esta mañana? Gracias, hermano Braulio. Amén. Gracias. Vamos a orar.
tenemos el 51. 51. Entonces, meditaremos en la palabra de Dios. Himno 51. Abrir en el Antiguo Testamento esta mañana en el libro de Segunda de Crónicas para mirar hoy el capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Gracias por esa ayuda. Y la página, el número de la página. Basta Cortina, ayuda a ayudar. Ayuda a encontrar capítulo 34. Segunda de Crónicas 34. El Antiguo Testamento nos da muchos ejemplos de vidas, a veces vidas muy jóvenes, consagradas al Señor, a su servicio, a la proclamación de su verdad y la defensa de su honra, y nos muestra a través de las Escrituras cómo las mismas Escrituras siempre infundieron, fueron el instrumento que Dios usaba para que estas personas, fueran jóvenes o ancianas, quedaran como un legado para nosotros, un testimonio de lo que Dios hará aún hoy día y en generaciones por delante. Basándose en su palabra, en el cumplimiento de su palabra y obrando a través de su pueblo, fiel y obediente. Esta mañana tenemos en el capítulo 34 la vida de Osías, un reformador mucho antes de la reforma que hemos estado celebrando. Dice el capítulo 34, de 8 años era Osías. Detengamos y pensemos, meditemos en eso. ¿Hay alguno de 8 años aquí? ¿Está bien? Bueno, ¿se puede poner de pie? Gracias.
de 8 años y comenzó a reinar Osías. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, es decir, teniendo ¿cuántos años? Siendo aún muchacho, por supuesto, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y vieron el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Ahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías, y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Seguiremos leyendo hasta el final de ese capítulo, más adelante. Es maravilloso, ¿no es verdad? Que un joven, tan joven, emprendiera una obra tan grande, tan noble, tan piadoso, tan santo y tan exitoso, por lo que estamos viendo. Ya sabemos que la edad de 8 años no es nada fácil, que tiene que haber una influencia bastante poderosa sobre este joven para que piense y se incline a hacer la purificación y la restauración que emprenden, ¿no es verdad? Pero ¿qué diremos de este joven según lo que nos ha dado a entender las escrituras mismas? En el tiempo de Osías, la situación política no era muy diferente a la de nuestro entorno hoy en día. 100 años antes de la vida de Osías, recordaremos
lo que estudiamos en primera, segunda de Samuel, la muerte de Salomón y el comienzo a partir de ese suceso en la fracturación de lo que era la nación de Israel. Tribus al norte, tribus al sur, nación dividida bajo castigo de Dios, forzando a las 10 tribus de Israel en el norte eventualmente a desaparecer. Cuando llega Osías al trono a la edad de 8 años, esas 10 tribus ya no existen y ha habido un castigo traído sobre ellos de parte de Dios a manos de enemigos de Israel, a manos de aquellos que anteriormente debía Israel de haber conquistado, pero no había conquistado por completo. Y vienen a ser ellos, los asirios, instrumentos de Dios, en manos de Dios para disciplina sobre sus propios hijos. Muchos murieron, millares murieron. Los que no murieron fueron deportados, vivieron alejados de su tierra y nunca volvieron. Qué juicio tan tremendo de un Dios del cual hoy en día solo se quiere hablar o conocer como Dios de amor o paciencia, pero que a través de todas las escrituras se revela como Dios justo y celoso igualmente, y que no tiene por inocente al malvado. Y son 8 décadas después de la caída de la nación de las tribus del norte, y Judá durante ese tiempo se ha hundido más y más en su pecado. Creería uno que viendo el castigo de Dios sobre las tribus del norte, serían prontos a recapacitar y a desistir de sus propios caminos, de la maldad que habían entretenido, albergado y hasta establecido como culto de la nación. Pero se ha sumido más bien más y más en el pecado, y alrededor solo se ve una anarquía y una idolatría en las naciones del sur, las 2 tribus. Ese es el contexto político, social, en el cual Osías nace. Y su familia no es mucho mejor. Su abuelo, Manasés, gobernó 55 años en Judá. Se dedicó a quitar la palabra de Dios y el culto a Dios como Dios mismo lo había establecido. De esto pueden leer Segunda de Crónicas más adelante, más atrás en el 33, versículo 3. Ha obrado en contra de todo lo que Dios en su autoridad ha establecido y ha exigido de su nación. Y eso vendría a afectar, por supuesto, a este nieto, conociendo cuál había sido la influencia de su propia familia y la consecuencia de la influencia de su familia sobre toda la nación. Leemos en Segunda de Reyes, capítulo 21, de derramamiento de sangre inocente. Leemos en Segunda de Crónicas 33, del sacrificio de niños a los dioses paganos. ¿Qué clase de testimonio y de realidad viene ahora uno de 8 años de edad a gobernar y a tratar de limpiar solo la nación, sino el propio legado de su familia, ¿verdad? ¿Qué podría hacer uno de 8 años de edad? Diría cualquiera aquí presente esta mañana. Si presentara algún candidato de 8 años a los próximos comicios, nos reiríamos.
porque poca confianza tenemos aún de la adolescencia de nuestra sociedad. Y eso porque no tenemos confianza aún en los mayores, en los adultos, que hoy actualmente gobiernan. Diríamos, mucho menos alguien de 8 años de edad va a poder. Pero tenemos que entender que no es Osías. Él no está actuando solo. No es Osías valiéndose de sí mismo. Es Osías que toma conciencia y hay en su corazón convicción de que la nación está como está. Porque la nación y sus padres y los reyes antemano se han apartado de Dios, se han olvidado de su sabiduría. Su palabra la han dejado y la han olvidado, la han pisoteado, la han destruido, la han cambiado por sabiduría humana. Osías está en las Escrituras presentándonos ese contraste tan marcado entre nuestra realidad y aún lo que esperaría cualquier ser humano de uno de tan solo 8 años de edad, con lo que es posible, aún siendo la situación como está o estaba, y aún estando en posición de autoridad uno tan joven como él es, cuando Dios es el que dirige, cuando en el que gobierna hay temor de Dios. Todo es posible, dice en su propia palabra. Todo es posible, pero en comentario de un teólogo acerca de nuestra realidad actual, hablando del cristianismo que se proclama y se practica y que de alguna manera se vale para que con ella se identifiquen tantos. El comentario es este: nos inclinamos a hacer compromisos con la verdad, y a esto lo llamamos tolerancia. Nos inclinamos a desobedecer la autoridad de Dios, su verdad, y lo llamamos libertad. Valoramos la indisciplina y la pérdida de dominio propio, y esto lo llamamos paz. Nos descuidamos de la oración y nos engañamos a nosotros mismos para pensar que al fin hemos escapado el legalismo. Esa es la versión barata del cristianismo que hoy en día afrontamos, que hoy en día volvemos a ver como contexto en el cual vivimos, y la cual reclama y llama que se presente a alguno de 8 años de edad temeroso de Dios, alguno de la edad que sea, pero temeroso de Dios, para defender la verdad y para llamar a cuentas a los que se han apartado en desobediencia de la autoridad de Dios. Que haya un cristianismo de corazón, de todo corazón, sin compromisos, sin reservas, sin excusas, porque Dios es Dios, porque Él es la autoridad, porque Él no comparte con nadie su gloria, su autoridad, su posición. Recuerden el gran mandamiento. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Un momento. Deuteronomio capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Después de decirle, de recalcarle, de enfatizar Jehová a Israel, que Jehová es Dios y Él uno es y no hay otro, manda a amar a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el verso 6 nos dice que estas palabras que Dios manda no deben ir solo en la lengua, escritas en la pared de una casa, adornando la sala o quizás el tablero de su auto. No es una etiqueta que se le pone como para estar a la moda con el cristianismo del hoy en día. Estas son palabras que manda Dios único y verdadero, Dios justo y celoso. Estas son palabras que manda a todo aquel que se considere pueblo suyo, que se vaya a identificar con Él, a que las lleve en su corazón. Si a usted le sacan el corazón, ¿qué queda? Nada. Si no hay el palpitar de su corazón, ¿qué capacidad hay? ¿Qué produce? Nada. Pero de alguna manera queremos pensar que hoy podemos lo espiritual desligar del corazón. Podemos de alguna manera vivir sin que el corazón sea de Dios. Podemos no ser cristianos sin que Dios more en abundancia y por completo en todo aspecto de nuestra vida. En el corazón tiene que morar. Y tiene que morar no por sentimientos que nos den algún sentido de euforia, de emoción, antes que sea por su palabra, que haya tomado raíz ahí y produzca en el corazón todo lo demás. Sea en su corazón. Y tristemente el cristianismo o la identificación, la identidad de la nación de Israel era simplemente hoy en día como entonces de apariencias, de nombre, pero no había en el corazón un culto a Dios, temor de Dios, una inclinación a obedecer la palabra de Dios. Y noten lo que hace Osías, teniendo en cuenta, por supuesto, el gran mandamiento que hemos leído. Osías, de 8 años de edad, hizo lo recto, dice el versículo 2, ante los ojos de Jehová. Anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ningún compromiso, ninguna excusa. Obediencia tal y como Dios la exige, según su palabra la expresa. Conocí la palabra de Dios. Había temor en el corazón de él, delante de Dios, para apartarse del contexto en el cual vivía y del legado que había heredado, para temer más a Dios que al hombre y buscar más la voluntad de Dios, no solo en su propia vida, sino en la vida de la nación, a pesar de que iba contra todo viento y marea, todo esfuerzo, toda influencia, toda presión social, y de 8 años de edad. Usted va a decir que no puede. Pues es verdad, usted no puede.
y tampoco Osías habría podido. Pero por el temor de Dios y por la palabra de Dios gobernando en su vida, compungiéndole de corazón, vemos el resultado. Vemos qué marcada diferencia habría no solo en nuestra vida personal, pero en la sociedad también, hoy mismo. Si de Dios no nos hubiésemos apartado, si de su palabra no nos hubiésemos olvidado, si el amor de nuestro corazón verdaderamente fuera siempre y solamente la honra del Señor, que con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, todo nuestro ser, le sirviéramos a Él, y a Él quisiéramos agradar. El mandato a obedecer a Dios antes y sobre todas las cosas es lo que debemos de escoger porque Dios lo manda. Pero también podemos mirar en 2 de Crónicas, capítulo 16, que Él nos ha dado promesa, la cual podemos y debemos obedecer porque Él nos alienta a ello. 2 de Crónicas 16. Versículo 9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Bueno, ¿hay perfecto entre nosotros? No. Y Osías tampoco lo fue. Él era humano como usted y como yo. Pero notamos que el corazón perfecto para con Él es el corazón que se inclina a querer obedecerle a Él en todo momento, a pesar de toda situación u oposición, que no busca acomodar lo de Dios a mi o nuestra conveniencia, sino que somete la voluntad propia a la voluntad divina. Ese es el corazón rendido. Y ese será el corazón igualmente bendecido, prosperado. Será el corazón que será bañado en el favor de Dios para prosperar. Osías puso sus ojos en Dios y puso su mente en la autoridad de Dios y puso su corazón en obedecer lo que Dios exigía y mandaba. Y no se excusó ni por su propia conveniencia, ni se excusó culpando a su familia por la herencia, el legado que le habían dejado. No se excusó de su incapacidad por la situación tan sin esperanza de la nación que le había sido entregado. Su padre gobernó muy poco tiempo. Ahí dice de David, de la familia, del linaje de David. Pero su padre físico gobernó muy pocos años y fue muerto por sus propios, diremos, asistentes, ayudantes. ¿Cómo sería el gobierno de él? Que ni los propios de su gabinete se lo aguantaron. Osías no se excusa, no mira el contexto que le rodea como razón por la cual ser igualmente descuidado en su cumplimiento delante de Dios, o para considerarse incapacitado para poder ejercer su gobierno como delante de Dios para gran beneficio, tanto para la honra de Dios como para la prosperidad de la nación.
Dice el versículo 3, que a medida que iba envejeciendo él, envejeciendo y todavía supremamente joven, ¿no es verdad?, aumentaba su temor de Dios. Anduvo en los caminos sin apartarse a derecha ni a izquierda. Con el paso del tiempo se fue enfocando, con el paso del tiempo fue mejorando, fue adquiriendo mayor y mayor capacidad de poderse centralizar, poderse enfocar en la tarea por delante y no apartarse. Sabemos que con el paso del tiempo a un joven le llegan muchas más distracciones, más ocupaciones y más responsabilidades. Habrían presiones sobre él que no habría tenido al comienzo, al principio. Pero con el paso del tiempo, su determinación para buscar a Dios y adorarle solo a Él, marcaron más y más no solo su vida privada, sino la vida pública. Segunda de Crónicas nos deja ese registro. Cuando había cumplido 20 años de edad, su carácter había sido moldeado por Dios de tal manera que su gobierno había establecido a nivel nacional conciencia y temor de Dios. ¿Qué hemos logrado nosotros antes de cumplir 20 años de edad? A nivel personal. Influencia espiritual hacia otros, para beneficio social y para gloria y honra de Dios. ¿Se puede? Está la vida de Osías. Y se debe. Porque Osías sabía que así era su responsabilidad y actuó en temor de Dios, en obediencia, para el resultado que vino a ser no solo para él, sino para todos, bajo su mando. Miren el versículo 8. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, comenzó a reparar la casa de Jehová, que había caído en tremendo descuido, desatención por la desobediencia, la rebeldía, la anarquía, la idolatría de sus padres, de los reyes pasados. Y temor por la honra de Dios. Y porque sea no solo de labios, que no sea solo de nombre, sino que sea en el culto, en la actividad, en la vida nacional. Que la casa de Dios sea un lugar en donde nuevamente nos congreguemos y congregados alabemos a Dios. Dios sea proclamado como la autoridad. Su palabra sea tenida en temor y reverencia para ser puesta por obra. Y ante las naciones anunciemos que Dios es Dios. Jehová es uno. No hay otro. A pesar de lo que ellos quieran decir y quieran también tratar de influenciarnos a hacer, y lo que en el pasado nos hayan convencido a hacer, y de la idolatría y la adoración pagana a la cual nos hemos entregado, volvamos, reformemos, arrepintamos y volvamos a resplandecer con el testimonio de la gloria de Dios. Fueron 6 años para destruir la idolatría y esas falsas confianzas que tenía la gente de la nación. 6 años de arduo trabajo, peligroso esfuerzo, pero disciplinado, bajo el temor de Dios y enfocado por la verdad de Dios.
para entonces edificar, para entonces restaurar la adoración, el culto nacional. Comienza desde los 8, atraviesa por su adolescencia, llega a ser un adulto, pero nunca varió, nunca vaciló, nunca se desvió de cuál era el camino y el objetivo. Siempre era el agradar a Dios, el andar delante de Dios para agradarle a Él y hacerlo recto según Él había mandado. Para eso tuvo Él que mirar a quienes así habían andado también. A su padre David, a su antepasado. Caminó en los caminos de David. Sabemos que de David tampoco hay perfección, pero siempre en la vida de David había un temor de Dios. Si variaba o vacilaba, si en algún momento se desviaban, siempre hubo ese reconocimiento de haber obrado mal y ese arrepentimiento de corazón para venir delante de Dios a confesar y poder ser restaurado en esa comunión con Dios. Así caminó Osías, y a través de todo lo que David nos enseña, entendemos que también Osías habrá caminado en esas disciplinas del estudio de la palabra de Dios, meditación en esa palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, en el adorar a Dios, en el santuario, cosas de las cuales David mismo habla, David mismo enseña que ha de ser para el pueblo de Dios, para todo hijo de Dios, su fortaleza y su cuidado, su protección, su preservación. Así mismo dice de Osías en el versículo 31, haciendo un resumen de su vida. Estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y no fue solo para él, sino que por él, a través de él, vino a ser para la nación también. Hizo que se obligara a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Y esa generación y la siguiente no se apartaron ni en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Cuál es nuestra influencia? Comienza con el tener conciencia delante de Dios de que su palabra es autoridad. Es su palabra la que siempre ha servido para traer renovación, avivamiento, reforma en la iglesia. ¿No lo hemos visto esta semana? Volviendo a lo que la palabra de Dios ha dicho, para apartarnos de tradiciones y enseñanzas humanas. Volver a lo que la palabra dice, para que por la palabra seamos guiados en el camino correcto y guardados de todo lo falso, de deshonrar a Dios y de las consecuencias de su justo castigo. Es en la vida de Osías lo que vemos igualmente
Él, ante la palabra de Dios, tuvo conciencia. Y él fue que llevó la palabra de Dios al pueblo. E hizo que se leyera la palabra de Dios a todo el pueblo, en la presencia de ellos, que oyeran lo que Dios mismo decía. Y vino entonces a la nación el mismo resultado que en primera instancia se había visto, tanto en la actitud como el comportamiento de Osías. El versículo 14 del capítulo 34 seguimos leyendo. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, la cual leímos esta mañana. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Siempre que vemos el rasgar de vestidos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, era señal de duelo, era contrición profunda, era un reconocimiento de mal obrar, de reconocimiento de un castigo inminente que era merecido, que debían de esperar en cualquier momento. Era la señal de que no importaba nada. ¿Recuerdan? En Nínive, aún los animales dejaron de alimentarlos. Todos se postraron pidiendo misericordia de Dios, porque sobre ellos ameritaba caer su ira y su destrucción. El arrepentimiento siempre es parte del avivamiento. Es siempre un paso necesario para que haya renovación, para que haya reforma. Es necesario estar bajo la instrucción de la palabra de Dios, pero que leyendo, escuchando esa palabra venga a producir en nosotros ese convencimiento, compunción de corazón de que estamos nosotros bajo ira. Justamente debemos aguardar castigo por el mal que hemos hecho, por la ignorancia que hemos manifestado, por el descuido de la palabra misma de Dios. ¿Será que la palabra de Dios está también igualmente olvidada, empolvada en nuestra casa? Que ahí está, pero no se ha leído. ¿Será que al leerla con diligencia, con cuidado, con temor y temblor, en nosotros esa palabra produciría el mismo efecto? Nos haría caer de rodillas, nos despojaría de toda confianza propia, haría que clamáramos a Dios pidiendo misericordia y dejaríamos de confiar en todas esas obras que creemos que pues, de alguna manera podemos presentar delante de Dios para ser aceptos por Él, perdonados y reconciliados con Él. Nada de lo que el hombre es o tiene, aparte de lo que Dios
es y da, infunde en nuestra vida, podrá traer al hombre a perdón y reconciliación con Dios. Solamente lo que la palabra de Dios nos dice, que es necesario que el hombre nazca de nuevo, que es necesario que el hombre nazca del Espíritu de Dios, que nazca por la palabra viva, penetrante, cortante, que penetrando en nuestra vida discierne aún lo más remoto y lo encubierto de nuestro ser, y trae a la luz la necesidad de que el hombre se arrepienta, pida perdón, se aparte de su vanidad, se aleje de esa idolatría, que cree que hay otro camino, porque hay varios que conducen al cielo, que cree que no es solamente por los méritos de Cristo, y no son los méritos de Cristo solamente, que son suficientes para abogar y limpiarme de mi pecado. Es solo Cristo. Y la Biblia nos lo ha enseñado de una manera y otra estas semanas que estamos enfocados en lo que es la reforma de la iglesia, de la vida personal, del cristianismo. No lo definamos como lo hace la sociedad, no lo definamos como quiera definirlo nuestra propia sabiduría. Es como Dios ha dicho. Y si esa verdad está empolvada, si esa autoridad la ignoramos, si la queremos cambiar, si hemos creído a otros que han querido engañarnos, que han querido que creamos igual que ellos, que no es solamente la justicia de Cristo que paga el pecado nuestro, entonces nosotros tenemos necesidad tremenda de la misericordia de Dios sobre nosotros. Nos hemos apartado a diestra y a siniestra, y estamos nosotros hablando sabiduría de hombres, y nos hemos olvidado, como la nación de Israel y aún los reyes de Israel lo hicieron. Nos hemos olvidado de que hay una autoridad solamente, y es la autoridad de Jehová, Dios único. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para todo cuanto el hombre necesita. Nos enseña 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios, no de hombres. La autoridad de Dios, no la conveniencia de hombres. No lo que nos viene fácil, no lo que es práctico, lo que la mayoría indica, lo que la presión nos lleva a hacer, lo que Dios ha dicho, lo que la palabra de Dios nos manda. Usted ya pasó los 8 años de edad, pero hay uno entre nosotros de esa edad, y hay otras y otros que no llegan a la vejez todavía, pero todos tenemos la posibilidad, todos tenemos la responsabilidad de vivir de esta manera, confiando en que nuestra vida no será en vano. Nuestra vida podrá ser una vida de gran beneficio, bendición, también para los que nos rodean, pero principalmente para gloria y honra de Dios que nos ha creado, con el tiempo que nos queda. Porque si bien resalta la edad tan joven de Osías, la verdad es que sabemos que no es la edad de Osías que hizo posible lo que hizo. Era para que entendiéramos que en la edad que sea, y
si usted cree ya estar a la puerta del despido de esta tierra, despierte, porque todavía no ha llegado esa hora. Y hoy no es el día de complacencia, hoy no es día de compromisos, hoy no es día de excusas, hoy es día de tomar conciencia y delante de Dios vivir, delante de Dios obrar, delante de Dios obedecer, delante de Dios influenciar en esta generación todavía, para que sea apartada de su vanidad, para que sea limpiada de su idolatría, antes de que venga Dios en su justicia, en su ira, a traer el fin permanente de lo que conocemos como esta vida. Antes de que venga Cristo, como Él anunciado, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Antes de que sea tarde, y ante el juez, ante ese trono, tengamos que comparecer y responder según lo que hayamos hecho o dejado de hacer, a pesar de la clara revelación de Dios, a pesar de lo que Él claramente ha dicho en su palabra a través de todas las generaciones. En ese día no habrá ninguno que quede en pie y tenga o pueda presentar excusa, porque en ese día dice que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, no para salvación ya, sino porque será inevitable confesar la verdad de que Dios es Dios, de que su autoridad no era para compartirla con nadie, mucho menos conmigo, y que su camino era uno, era a través de Cristo, el camino de la salvación. Él lo reveló y Él lo anunció de generación en generación, porque su palabra, como Él mismo promete, no pasa. Y todo lo que en su palabra Él ha prometido, anunciado, se cumplirá. Esta es la autoridad ante la cual hacemos bien de atender a la edad que estén. Cuanto antes, mejor. Porque entre más tiempo podemos vivir en comunión, en obediencia con Dios, mayor podrá ser también la influencia, el testimonio que tengamos en nuestro entorno. ¿Podrá ser toda una nación? Podrá ser. Podremos y debemos creer que nuestra influencia, nuestro testimonio será impactante más allá del entorno en que nos movemos día por día, porque la iglesia de Dios es universal. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no es solo aquí. Estamos unidos en espíritu por la verdad, por la fe, con el remanente que queda, que hay y que se levanta día por día en todas las naciones, en toda lengua, en toda tribu. De eso somos parte y de eso nos regocijamos siempre. Venimos a la mesa del Señor también esta mañana porque queremos reconocer y recordar estas verdades. Queremos obedecer lo que su palabra nos manda, a que observemos con regularidad la cena del Señor y anunciemos su muerte hasta que Él venga. Anunciemos que esta transformación de vida, que esta influencia, que esta vida vivida plenamente bajo el favor de Dios y para honra de Dios, es posible. Es más que posible. Es un deber. Estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo para llamar a pecadores al arrepentimiento,
a confesión de que se han apartado, se han olvidado, han ignorado la autoridad de Dios, pero que hay perdón, hay misericordia en aquel que toma a uno de 8 como a un anciano de 88, e igual en él o en ella hace su obra regeneradora, santificadora, para su propia gloria. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Estudiábamos esta mañana durante la primera hora lo que es la cena del Señor y cómo debemos de venir preparados para participar dignamente de esta mesa. Sin repasar lo que ya estudiamos esta mañana, lo repetimos, lo que hemos visto en esta última hora a través de la vida de Osías y de la nación bajo su mandato, bajo su dirección. Hay que reconocer nuestro pecado. Hay que arrepentirnos de nuestro pecado. Hay que aferrarnos a la cruz de Cristo, al que es misericordia, al que es nuestra salvación. Hay que apelar a la misericordia, para que si Él quiere tener misericordia del pecador, el pecador sea sí perdonado y limpiado. No solo limpiado, sino creado de nuevo para que su vida sea una vida de servicio a Él y de testimonio en el mundo. ¿Quiénes son los que participan esta mañana al venir a la mesa del Señor? Los que han discernido el cuerpo y la sangre de Cristo. Los que han comprendido que por su pecado fue necesario que Cristo muriera y que su pecado necesitaba y necesita siempre que los méritos de Cristo la cubran. Porque aparte de Cristo y su sacrificio, que es único y suficiente, según Dios nos ha revelado en su palabra, no hay esperanza y no hay camino que nos lleve a comunión con Dios, que nos lleve al cielo. Solamente en Cristo, solamente en su sacrificio, solo por misericordia de Dios, la cual el pecador, consciente y arrepentido, podrá salvar al pecador. Dice capítulo 11, versículo 23. Es lo que enseñamos, es lo que practicamos, es lo que hemos recibido, lo que nos ha sido enseñado por la palabra santa. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El sacrificio de Cristo es lo único que fue partido por nosotros, lo único que fue sacrificado, por el cual podemos nosotros ser perdonados. Venimos a la mesa del Señor. Si es miembro activo de otra congregación cristiana y ha tomado el paso
de obediencia, en confesión y bautismo público, puede participar de la mesa del Señor con nosotros esta mañana. Es un testimonio a la cual nos unimos con el pueblo de Dios en todo el mundo. Es un testimonio que queremos que sea para edificación, fortalecimiento, de celebración para todo aquel que está, sí, en comunión con Dios y con su pueblo, con la iglesia. El pan que representa el cuerpo de Cristo inmolado por nosotros. Es el pan que no vuelve a ser inmolado, no es un sacrificio que vuelve a ser entregado por nosotros, sino en memoria de Cristo. Tomamos el pan y comemos. Padre Santo, damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te alabamos porque, siendo inmerecedores, tú quisiste entregar a tu propio Hijo, que tomara el lugar del pecador inmerecido e incapaz. El pecador que era enemigo tuyo. Y poder no solo perdonarlo, pero reconciliarlo contigo. Te alabamos, Señor. Te agradecemos. Profundamente reconocemos que si no fuera por tu gracia, aparte de tu amor y aún la paciencia con nosotros, todos seríamos consumidos. Gracias por Cristo. Gracias por su sacrificio a nuestro favor y porque nos ha puesto en la comunión contigo, nos ha puesto en tu servicio, para que hoy y cada día de nuestra vida hasta que tú vengas, proclamemos tu verdad y vivamos de acuerdo a tu verdad, siendo nosotros luz y sal para impactar, para influenciar nuestra sociedad. Pedimos, Padre, que nos apartes más y más de la maldad, de nuestra vanidad, que nos apartes del engaño que nos rodea, que nos apartes de esa idolatría, la cual está sumida en la sociedad. Pedimos perdón, Señor, por el pecado que en nosotros aún se manifiesta, la evidencia que de ella aún damos. Y pedimos, Señor, que tú tengas misericordia no solo de nosotros, sino de los que también andan completamente ignorando tu voz, tu llamado, tu invitación, tu instrucción. Ten misericordia, Señor. Abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, ablanda el corazón, para que te amemos en verdad, para que te amemos con todo nuestro ser, para que muchos más a sí mismos te amen y sean unidos a tu cuerpo, al coro celestial, a ese remanente que por tu gracia ha de ser salvo. En los méritos de Cristo oramos. Amén.
acciones de gracias, comamos en memoria de Cristo. Asimismo tomo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin la sangre de Cristo, en quien no hubo pecado, no hay esperanza de que el sacrificio de otro me cubra a mí. Que mi pecado pueda ser lavado por la sangre del sustituto. Dios en su gracia ha enviado a su Hijo Jesucristo para que por medio de él todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre nuestro, gracias nuevamente por el sacrificio de Cristo tu Hijo, el derramamiento de su sangre en lugar del nuestro. Gracias, Padre, porque en el lavamiento de la sangre de Cristo tenemos no solo perdón, pero nueva vida. Vida para gloria tuya, para tu servicio. Vida en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vida para servir a otros en tu nombre. Para servir dándote a conocer, proclamando tu verdad, tu evangelio, tu autoridad y tu gracia, proclamando salvación por medio de Cristo, su sacrificio único y suficiente, para que hoy todavía, mientras no has vuelto, no has venido a juzgar a vivos y muertos, esa proclamación de buenas nuevas no solo sea oída, sino que penetre y tome raíz y produzca fruto de arrepentimiento en corazones endurecidas hasta hoy. Pero que tú, hablando, que tú prepares ahora para recibir tu verdad, y que recibiendo esa verdad sean compungidos y humillados ante ti, y corran y clamen al que da de su misericordia perdón y vida nueva y vida eterna, vida juntamente con Cristo por los siglos de los siglos. Amén.
igualmente con acciones de gracias, tomemos en memoria. Podemos cantar. Puestos en pie. Tenemos el 366. 366. Salvador.